Buenas tardes, chiquillos. Espero que estén súper bien. Ahora vamos a hacer la parte de la sesión de grupos de la ayudantía de hoy, que es sobre contrastes e hipótesis basado en una muestra. Con la jornada igual habíamos preparado un pequeño como resumen, pero la profe igual ya lo resumió un poco. Entonces, básicamente vamos a tener que hacer un contraste de hipótesis. Vamos a tener por una parte nuestra hipótesis nula, que va a ser más que nada como nuestro status quo, es algo que es que tenemos que comprobar que sea o no sea. Y vamos a tener por otra parte la hipótesis alternativa, y este procedimiento nos sirve para decidir qué tan válida es la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Ya, para resolverlo vamos a tener 4 pasos. El primero va a ser plantear las hipótesis. Entonces primero tenemos que plantear cuál va a ser nuestra hipótesis nula y cuál va a ser nuestra hipótesis alternativa. Nuestra hipótesis alternativa va a definir cuál va a ser nuestro esquema gráfico. ¿A qué se refiere con el esquema gráfico? Es lo que mostró la profe sobre ver como si era unilateral o bilateral. Luego tenemos que definir la región de aceptación y la región de rechazo de la hipótesis nula, el cual va a depender, como ya vimos anteriormente, del valor de la significancia y del estadístico de contraste que estamos viendo. Luego vamos a tener que calcular el valor experimental del parámetro que vamos a estar contrastando y el que nos va a permitir hacer la comparación. Y finalmente tenemos que hacer las conclusiones, que tienen que estar siempre de acuerdo al contexto en el que estemos resolviendo los problemas. ¿Ya? Entonces, como pequeño resumen, como ya dijo la profe, vamos a tener los contrastes unilaterales y bilaterales. Bilateral significa que la hipótesis alternativa niega la hipótesis nula. En el caso de las unilaterales, la hipótesis alternativa nos dice que va a ser o mayor o menor que la hipótesis nula, dependiendo del parámetro. ¿Ya? Ahora, recordad que siempre la región de aprobación de de aceptación de la hipótesis nula va a ser 1 menos alfa, que sería el valor de la significancia. Y el valor de rechazo siempre va a valer, en conjunto va a valer alfa. En el caso, por ejemplo, de la bilateral, se divide en 2 regiones que valen alfa medios, pero en las otras 2 es una región que vale alfa. ¿Ya? Lo otro es que acá, respecto a las decisiones que tomamos con respecto a los parámetros o los resultados que nos dan, si nosotros llegamos a la conclusión de que aceptamos la hipótesis nula, eso va a significar que la hipótesis nula es cierta. Pero hay casos, por ejemplo, en la que la acepto pero es falsa, y en ese caso tenemos un error que se llama falso positivo. En el caso de rechazar la hipótesis nula, pero la hipótesis nula sea cierta, tenemos un falso negativo. Y vamos a tener otro caso que es rechazar la hipótesis nula y que esta sea falsa, que serían los 2 aciertos posibles. ¿Ya? Entonces, para hacer el contraste de hipótesis basado en una sola muestra, vamos a tener 2 casos posibles, que sea con varianza conocida o con varianza desconocida. Recordemos también de que si tenemos el valor de la desviación estándar, podemos conocer la varianza, por lo tanto cuenta como varianza conocida. ¿Ya? En el caso de que sea varianza conocida, se va a ocupar distribución normal, y en el caso de que sea desconocida, se va a utilizar la distribución de t-student. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio de ejemplo, en donde dice, en un estudio que pretende comparar la edad media a la que se diagnostica la diabetes mellitus en cierta comunidad, para ello se dispone de una muestra de 100 pacientes, a los que se le ha preguntado la edad de diagnóstico de la enfermedad. A partir de estos 100 pacientes se ha obtenido una edad media, que es la edad muestral, de 48.78 años. Es conocido a raíz de otros estudios que la desviación estándar poblacional de esta variable es de 16.32. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta a partir del enunciado, tenemos la media muestral y tenemos la desviación estándar poblacional. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿se diferencia la media de esta muestra con la media poblacional de referencia de 45 años? Y tiene que ser con un nivel de significancia de 5%, o sea, 0.05. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Nos están preguntando si se diferencia. Tenemos que interpretarlo como
¿es igual o no es igual a los 45 años, que sería como la aproximación de los 48,78 años? Queremos saber si se diferencia de los 45 años. Entonces, la hipótesis nula va a ser que la media poblacional es 45 años, que es nuestra media de referencia. Por lo tanto, la hipótesis alternativa va a ser de que no es 45 años. No queremos saber si es mayor o si es menor. Queremos saber si es distinta. ¿Ya? Entonces, en este caso estaríamos frente a un contraste bilateral, porque queremos que la hipótesis nula sea distinta o sea, la hipótesis alternativa sea distinta a la hipótesis nula. ¿Ya? En este caso, como sabemos cuál es la varianza, que sale acá, que es 16,32, o sea, esa es la desviación estándar, por lo tanto conocemos la varianza. En ese caso, vamos a trabajar entonces con distribución normal. Y como tenemos ese nivel de significancia, tenemos que sacar acá el z para 1 menos el alfa, que sería 0,05. Y la cosa es que entonces sabemos que acá nos va a caer en medio 0,95, que sería 1 menos alfa, y a ambos costados nos quedaría alfa medios, que sería 0,025. Entonces tenemos que buscar por tabla el valor, y sabemos que es 1,96. Bueno, todo esto se ve con fórmula. ¿Ya? Entonces sabemos que en este caso el valor crítico estaría menos 1,96 y más 1,96. En caso de que el valor experimental que nos dé sea mayor a más 1,96 o menor a menos 1,96, podemos decir que estamos rechazando la hipótesis con una significancia de 5%. En este caso, utilizando la fórmula, el z experimental que nos da 2,31, el cual es mayor a 1,96. Por lo tanto, vamos a rechazar la hipótesis nula con un 5% de significancia. Y podemos decir que existen diferencias estadísticas significativas para afirmar que se rechaza la hipótesis nula. Que hay que recordar de que la hipótesis nula no la podemos rechazar a menos que tengamos pruebas contundentes significativas para poder rechazarla. ¿Ya? Por lo tanto, la media de diagnóstico de diabetes mellitus de esta comunidad con respecto a la población de referencia, podemos decir que no es igual no tienen la misma media. La media muestral y la media poblacional no son iguales. Esa es la conclusión a la que llegamos al rechazar la hipótesis nula. ¿Ya? Bueno, no sé si a alguien le queda alguna duda al respecto a ese ejercicio, porque la profe no subió ya el seminario antes, por lo tanto estamos como aprendiendo ahora. Entonces, no sé si tienen alguna duda, me la escriben en el chat. En caso de, o si no tienen duda, también me dicen en el chat. Ya, parece que nadie tiene ninguna duda. O no sé si no tienen duda y tampoco les claro, no sé ya. Vamos a hacer otro ejercicio. Ya dice, bajo los mismos antecedentes, considere, ¿es mayor la edad de diagnóstico de la población muestrada con respecto a la población de referencia? Y en este caso, a diferencia de la anterior, si queremos saber si es mayor o menor. Entonces, nuestra hipótesis nula va a ser de que la media es igual a la media de referencia, y la hipótesis alternativa va a ser que nuestra media va a ser mayor a la de la población de referencia. ¿Ya? Entonces, en este caso, como si queremos que sea mayor, nos estaríamos viendo en el caso de una unilateral, y como queremos que sea mayor, sería por la derecha. ¿Ya? Y en este caso la fórmula es distinta para ver el z, porque la otra es 1 menos alfa medios, y en este caso es 1 menos alfa. Entonces tenemos que ver el z de 0,95, que es 1,64, 1,65 aprox. Entonces, si es que el valor experimental que nos da es mayor a 1,65 aproximadamente, podríamos decir que estamos en la región de rechazo y por tanto rechazaríamos la hipótesis nula. En este caso, ya lo calculamos anteriormente, la población, o sea, la media de la población nos daba 2,31. Entonces, como es mayor a 1,65,
podemos decir que se rechaza nuevamente la hipótesis nula con un 5% de significancia, que existen diferencias estadísticas significativas y que por lo tanto es mayor la edad de diagnóstico de la población muestrada con respecto a la población de referencia, que sería nuestra hipótesis alternativa. Entonces queda rechazada la hipótesis nula y por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa. Ya, esa era la primera parte del ejercicio. Ahora, la segunda pregunta, que es con varianza desconocida, en este caso vamos a trabajar con T-Student. Entonces, en este caso es el contexto más o menos parecido. Ahora vamos a tener una muestra de 21 pacientes, a los que se les ha preguntado la edad de diagnóstico de la enfermedad. A partir de estos 21 pacientes se obtenía una edad media de 48.78 años y una desviación estándar muestral de 16.32. Entonces tenemos que realizar el contraste para determinar si la edad de esta muestra es mayor a la edad de la población de referencia, que tiene una media de 46.2 años. Ya, entonces son más o menos los mismos antecedentes. Queremos saber si es mayor la edad de diagnóstico de la población muestrada con respecto a la referencial. ¿Ya? Como vimos anteriormente, la edad media de la población de referencia es de 46.2, entonces queremos saber si es mayor la media poblacional. Entonces la hipótesis nula va a ser que sean iguales y la alternativa va a ser que la media sea mayor a la de la población de referencia, que sería 46.2. ¿Ya? Entonces en este caso, como dije, como es varianza desconocida, vamos a trabajar con T-Student. En este caso, dice que son 21 pacientes, por lo tanto serían 20 grados de libertad, porque son n-1 grados de libertad. Y el número era 1 menos alfa, que en este caso de nuevo son 5% de... O sea, tenemos que asumir, como no sale nada en el enunciado, de que va a ser una significancia del 5%. ¿Ya? Entonces en este caso el esquema gráfico sería muy similar al del caso anterior. En este caso el punto crítico es 1.72. Por lo tanto, si es que el valor experimental nos da sobre 1.72, rechazamos la hipótesis, pero si nos da menor, aceptamos la hipótesis. Y en este caso también sería unilateral, porque estamos buscando que sea mayor, o sea, estamos buscando que sea mayor, por eso es unilateral derecho. Si estuviéramos buscando que fuera distinto, sería bilateral. ¿Ya? Y entonces, para calcular el valor experimental, una vez hecho todos los cálculos, nos da 0.72, el cual es menor a 1.72. Por lo tanto, concluimos que aceptamos la hipótesis nula, con un 5% de significancia. ¿Qué significa eso? Que la media poblacional es igual a la media de la población de referencia. Por lo tanto, no es mayor. La respuesta a la pregunta sería que no es mayor la edad de diagnóstico de la población muestrada con respecto a la población de referencia, con un 5% de significancia, porque aceptamos la hipótesis nula. Si hubiéramos aceptado la hipótesis alternativa, podríamos decir que sí es mayor. ¿Ya? Entonces, hay una diferencia estadística significativa para aceptar la hipótesis nula. Y eso. Son los tres ejercicios que trajimos, que son con varianza desconocida, uni y bilateral. Eso. No sé si a alguien le cae alguna duda o si no entendió algo de la clase de la profe o de la clase en general. Ya, gracias por responder, Pablo. Ya, bueno, si no les queda más duda, dejaríamos hasta acá la... Ahí en voy a dejar de grabar.